Continuamos relatando la biografía de Filipo II de Macedonia, el rey que erigió un imperio de la nada y que legó a su hijo, Alejandro Magno, un sólido estado y ejército con los que dominar el mundo. En el anterior capítulo, narramos los acontecimientos que forzaron a Filipo a participar en la Tercera Guerra Sagrada, un conflicto que se resolvió en la célebre batalla de los Campos de Azafrán. Nuestro protagonista venció y con ello consiguió anexionarse la totalidad de la importante región de Tesalia. Filipo invirtió buena parte del 352 en reorganizar el gobierno y la administración territorial de esta región. La polis de Gonfos fue rebautizada como Filípolis, la segunda ciudad consagrada en su honor. Además, el rey macedonio anexionó formalmente a su reino la estratégica ciudad de Magnesia, así como el puerto de Pagasas, dejando el resto de polis que conformaban la región con un cierto grado de autonomía, subordinadas, eso sí, al reino de Macedonia. De esta manera, el rey macedonio consiguió que los tesalios le nombraran como arcón, el máximo líder político y guerrero de Tesalia. El cargo de arcón conllevaba ciertos beneficios y responsabilidades para con Tesalia, a saber, Filipo podía disponer de tropas tesalias y recibir impuestos como las tasas del puerto y el mercado, pero a su vez tenía la obligación de dirimir disputas regionales, así como defender Tesalia ante cualquier ataque extranjero. Una vez consolidado su poder sobre Tesalia, en otoño de este 352, Filipo marchó al sur contra los focidios, quienes, lejos de haberse rendido, consiguieron restituir su ejército, nombrando a Failo, hermano de Onomarco, como su nuevo general. Los focidios exprimieron el cada vez más empobrecido tesoro de Delfos, destinando estos recursos a la leva de una nueva hornada de mercenarios. Además, la Fócida jugó con maestría sus bazas diplomáticas, asegurándose el apoyo de otras polis griegas como Esparta, que envió 1000 hombres, Acaya, que hizo lo propio con 2000 efectivos, y Atenas, que se destacó con la aportación de 5000 infantes y 400 jinetes. Esta fuerza aliada se adentró en territorio beocio, consiguiendo imponerse a los propios beocios y tebanos en pequeñas escaramuzas sin importancia. Filipo, alertado por la nueva amenaza en su contra, avanzó hacia el sur, pero para acceder a la Fócida necesitaba superar el paso de las Termópilas, defendido por el grueso de los ejércitos focidios y atenienses. Filipo, ante la imposibilidad de acceder más allá de las Termópilas, dejó un pequeño ejército en la región, regresando él mismo con el grueso de sus fuerzas a Tracia, lugar donde le aguardaba un asunto de vital importancia. Mientras focidios y beocios se enfrentaban en infinidad de escaramuzas que no dirimieron un claro vencedor, a finales de 352, Filipo llegó a Tracia, interviniendo de lleno en la contienda de los dos reyes tracios más importantes en la región. Filipo se alió con el rey Amádoco en su particular guerra contra Cersobleptes. Se tiene constancia que en invierno Filipo puso bajo sitio a una fortaleza tracia llamada Ereo. Atenas, que dependía del grano procedente del Mar Negro, intervino en el conflicto, ya que bajo ningún concepto podía permitirse la pérdida del control del estrecho de Dardanelos. La asamblea ateniense, tras unas disputadas deliberaciones, aprobó el envío de una armada de 40 trirremes, señal de que este asunto era de máxima prioridad, pues la flota zarpó en invierno, la peor y más peligrosa temporada de navegación. Pero una noticia paralizó la campaña ateniense. A la asamblea ateniense llegaron fidedignas noticias acerca de una grave enfermedad que estaba sufriendo Filipo II, unos mensajes que poco más tarde fueron contrastados con nuevas informaciones que aseguraron que nuestro protagonista había fallecido. Los atenienses, sabedores de que tras la muerte de Filipo estallaría un conflicto sucesorio en Macedonia,
Cancelaron la operación, centrando el grueso de sus fuerzas en la Tercera Guerra Sagrada. No sabemos si esto fue un falso rumor propagado por Filipo o realmente sufrió una severa enfermedad. Un dato que nos inclina a decantarnos por esta última posibilidad es el hecho de que Filipo no pudo concluir su campaña en Tracia. Enfermo o no, según Demóstenes, en los años 351 y 350, los ejércitos macedonios combatieron contra ilirios, peonios y epirotas, sus tradicionales enemigos fronterizos, otro hecho que nos indica que quizá Filipo sí pasó por un delicado estado de salud. Recordamos que estos pueblos, a la mínima que captaban una cierta debilidad en el seno del reino de Macedonia, no dudaban en alzarse en pos de su independencia y autonomía. Lo cierto es que apenas existe documentación sobre estos enfrentamientos, pero podemos hacernos una idea de lo que sucedió gracias a la constatación de que el reino de Epiro dejó de acuñar moneda propia, adaptando a partir de entonces la divisa macedonia. Además, Filipo tomó como rehén al heredero Alejandro, hermano de Olimpíade, madre de Alejandro Magno, un claro mensaje para el regente rey Arribas como recordatorio de que él era un mero títere bajo las órdenes de Filipo. Llegamos de esta manera al año 350. Macedonia aún y su manifiesta superioridad territorial y militar. Vemos que continuamente se encuentra acosada en todas sus fronteras. Atenas mueve sus hilos diplomáticos para siempre fastidiar los planes de Filipo, incluso promoviendo usurpadores a su legítima corona. Tal fue el caso en 350. Olinto, capital de la Liga Calcídica, acogió a dos mediohermanos de Filipo, exigiendo el rey de Macedonia su rápida entrega. Los calcídicos se negaron. Como no podía ser de otra manera, Filipo se tomó esta negativa como un ataque personal, declarando la guerra a Olinto y por extensión a la Liga Calcídica. Así pues, nos encontramos en este año 349 con una nueva campaña. Es necesario apuntar que gran parte de la documentación que nos ha llegado hasta nuestros días se la debemos a Demóstenes, un joven orador ateniense que, como veremos más adelante, se convirtió en el principal enemigo de nuestro protagonista, así que debemos coger con pinzas esta fuente primaria. Filipo, al contrario que en la mayoría de sus anteriores campañas, optó por unos primeros ataques sobre las ciudades más pequeñas pertenecientes a la Liga Calcídica. Podemos hacernos una idea de la furia del rey de Macedonia con el hecho de que actuó de una manera nunca vista hasta entonces, arrasando una polis hasta los cimientos. Por su parte, Atenas siguió con su política de amistarse con todo enemigo de Macedonia. Nuevamente, Carés fue designado como almirante de una flota compuesta por 38 triremes con 2.000 soldados mercenarios a bordo. A estas fuerzas pronto se les añadieron 4.000 infantes más que avanzaron a pie a través de la península de Galípoli. Muy posiblemente serían peltastas, infantería más ligera y peor pertrechada que los hoplitas. La Liga Calcídica, por su parte, reunió a 10.000 hoplitas y 1.000 jinetes. Filipo, durante los primeros compases de la guerra contra Olinto, tuvo que marchar a Tesalia, puesto que un noble exiliado regresó dispuesto a cuestionar la preeminencia del nuevo arcón de Tesalia. Esta situación la aprovecharon los calcídicos y atenienses, quienes en invierno de 349 y 348 se atrevieron a incursionar en territorio macedonio. Filipo regresó de Tesalia en verano de 348, encontrándose con una grata sorpresa. Los atenienses, también envueltos en 1001 conflictos, abandonaron a sus aliados calcídicos, puesto que la región de Eubea, clave para controlar Tracia, se había rebelado.
Mermado en más de un 30% el ejército enemigo, Filipo tomó ciudad tras ciudad hasta sitiar Olinto. La polis, desesperada, intentó negociar una paz con nuestro protagonista. Según Demóstenes, esta fue la contundente respuesta de Filipo. Por el resto del tiempo no es posible que viváis en Olinto y yo en Macedonia. Olinto estaba perdida. Atenas se quiso congraciar con sus aliados, enviando embajadores por toda Grecia sin conseguir ningún apoyo firme para la causa calcídica. Sabemos que 2 comandantes defensores de Olinto, con sus respectivos hombres, se pasaron al bando de Filipo. No podemos afirmar con certeza si la ciudad fue traicionada o capituló. Lo que sí sabemos es que fue saqueada a conciencia y los supervivientes vendidos como esclavos. La polis fue eliminada al igual que la Liga Calcídica. A los supervivientes se les permitió refugiarse en Atenas, mientras que los ciudadanos atenienses residentes en Olinto fueron encarcelados. Peor suerte corrieron los 2 mediohermanos de Filipo, los 2 usurpadores detonantes del conflicto. Ambos fueron ejecutados. En otoño de 348, Filipo regresó triunfante a Macedonia y celebró en Dion un festival consagrado a Zeus olímpico. Filipo había vencido a todos sus enemigos: focidios, atenienses, tracios e ilirios, todos menos Tebas, la potencia hasta entonces hegemónica en toda la Hélade, que miraba recelosa los avances de nuestro protagonista. 10 años de reinado merecían una celebración sonada. A este festival consagrado a Zeus olímpico asistieron numerosos actores, filósofos, artistas y atletas de toda Grecia. Filipo quiso mostrarse al resto de la Hélade como un rey magnánimo y pacificador. Demóstenes afirma que un actor llamado Sátiro le pidió una gracia: la liberación de las 2 hijas de un viejo amigo que habían sido cautivas en Olinto. Filipo no solo las liberó, sino que pagó de su propio bolsillo una gran dote. Desde el 348 al 346, poco sabemos acerca de las actividades de nuestro protagonista. Demóstenes, de manera escueta, nos narra que en este periodo Filipo se dedicó a adquirir minas de plata en Tracia, promovió la piratería e intervino en asuntos de los reyes tracios. Por otra fuente, también sabemos que estuvo un tiempo indeterminado en esta región. Seguramente estos 2 años bien pudo estar ocupado en consolidar sus posiciones y eliminar posibles opositores. Ambos territorios, Tracia y Tesalia, eran proclives a conjuras, traiciones y advenimiento de demagogos. Mientras todo esto sucedía, recordamos que la Tercera Guerra Sagrada aún no había concluido. Ya eran más de 9 años de conflicto entre beocios y focidios. En 347, beocios y tesalios, ante el auge militar de los focidios, suplicaron a Filipo para que volviese a intervenir en el conflicto. Filipo atendió sus ruegos en 346. Los focidios respondieron renovando su alianza con Atenas, Esparta y demás poleis para que sus fuerzas reforzasen el paso de las Termópilas, zona de obligado tránsito si el ejército macedonio decidía presentarse en el escenario del conflicto. Los volverían a detener, tal y como sucedió en 352. Pero la participación de atenienses y espartanos no fue de manera altruista. La Fócida les prometió la entrega de varias fortalezas estratégicas alrededor de las Termópilas. Esparta respondió enviando a 1000 hoplitas y Atenas hizo lo propio con un número similar de efectivos, además de trirremes. Pero cuando la guerra parecía asegurada, apareció en escena Faleco,
hijo de Onomarco, quien a pesar de haber sido desterrado por los mismos focidios, consiguió de nuevo hacerse con el control del gobierno de la Fócida. Faleco negoció directamente con Filipo, un movimiento diplomático que desconcertó a los atenienses. La asamblea ateniense votó por la vía negociadora. Envió a 10 embajadores al encuentro de nuestro protagonista, entre los que se encontraban 3 personajes que a la postre, sin desearlo, se convirtieron en una de las principales fuentes de información sobre Filipo. Hablamos de Filócrates, Esquines y el anteriormente citado Demóstenes. Filipo escuchó las propuestas del pueblo de Atenas. Una aparente paz, aunque en secreto diversos embajadores se encontraban en ese momento por toda Grecia sondeando a diferentes polis para una eventual alianza contra Filipo. Aun y así, el rey de Macedonia consintió en continuar las negociaciones. Congelaría la campaña contra los focidios y marcharía a guerrear a Tracia contra el rey Cersobleptes. Como prueba de buena voluntad, prometió no actuar contra la península de Galípolis, lugar de interés ateniense. Parmenio, Antípatro y Euríloco fueron los hombres encargados de viajar a Atenas para negociar el acuerdo. Filipo dejó claro a sus emisarios que no cedería más allá de congelar el status quo actual. Esto significaba que Anfípolis, Olinto y plazas históricamente bajo influencia ateniense pasarían a perpetuidad bajo dominio macedonio. Filócrates, sabedor que los gloriosos tiempos de Atenas ya habían pasado, se convirtió en el principal defensor de la propuesta de Filipo, siendo acusado por su enemigo Demóstenes de traidor a la patria y agente del rey de Macedonia. A pesar de las furibundas diatribas de Demóstenes, la asamblea ateniense dio por bueno el acuerdo, consistente en mantener las fronteras actuales a cambio de una paz perpetua. Esta es la conocida como paz de Filócrates. Los embajadores atenienses retornaron a Pela, dispuestos a sellar el acuerdo. En la capital macedonia se encontraron con diplomáticos provenientes de toda la Hélade, una clara muestra que poco a poco Filipo se estaba posicionando como futuro hegemón de todos los griegos. La paz de Filócrates tuvo que esperar, puesto que a principios de este 346 Filipo se encontraba guerreando en Tracia. En el compás de esta espera nos quedamos con las impresiones de Esquines, quien nos narra la presencia del heredero al trono Alejandro, un niño de 10 años que tocaba la cítara a las 1000 maravillas y no se arredraba a la hora de entablar debates formales con todos los embajadores extranjeros presentes. 3 meses después, en junio de 346, Filipo regresó a Pela triunfante, tras someter definitivamente a Cersobleptes como vasallo, consolidando además su posición en Tracia con multitud de plazas fortificadas. Filipo se reunió con los embajadores atenienses y, como medida de buena fe, prometió liberar sin coste a los atenienses capturados en Olinto, un gesto que le permitió ganar tiempo para realizar sus verdaderos intereses. Y es que el astuto rey macedonio no tenía ninguna prisa en sellar un acuerdo de paz. Necesitaba tiempo para poder dar el golpe definitivo sobre el tablero político griego sin que Atenas tuviera capacidad de reacción. Filipo dejó que el tiempo corriera, una posición que hizo sospechar a los diplomáticos atenienses. Nos quedamos a modo de anécdota con un retrato que nos dejó Demóstenes, quien decía de Filipo que era alabado por su aspecto, su capacidad de beber y su memoria, cualidades dignas de mujeres, una esponja y un sofista. Solamente cuando todo estuvo bien atado, Filipo invitó a los embajadores atenienses a marchar hacia Feras, ciudad donde con gran solemnidad por fin ratificó el tan ansiado acuerdo de paz entre macedonios y atenienses. Los legados de Atenas, tras meses de espera, por fin pudieron regresar a casa con excelentes noticias. ¿Cuál sería su sorpresa al enterarse a medio camino que Filipo II con su ejército se encontraba camino a las Termópilas?
Y es que, paralelamente, Filipo había negociado en secreto con Faleco, líder de los focidios. A cambio de una paz con su pueblo, Faleco debería garantizar el paso de las Termópilas a las huestes del rey macedonio. Filipo atravesó sin problemas el paso de las Termópilas. Una vez en Fócida, bajo su consentimiento, se reunió la Liga Anfictónica para decidir el castigo a los saqueadores del oráculo, la pena que pondría fin a 10 años de interminable guerra. Los miembros de la Liga Anfictónica en un principio propusieron acabar con la vida de todos los focidios participantes en el conflicto, algo a lo que obviamente tanto Filipo como Faleco se negaron. Finalmente se llegó a un acuerdo que satisfizo a todas las partes. Se resolvió eliminar la Fócida y todas sus ciudades, menos una, la única que se opuso a la ocupación de Delfos. Todas las armas de los focidios fueron destruidas en un ritual y los caballos fueron vendidos. Los focidios fueron reasentados en nuevas aldeas pequeñas y alejadas entre sí, y deberían pagar una multa a Delfos hasta restituir una cantidad similar a lo expoliado durante 10 años. Filipo además exigió que guarniciones tebanas y macedonias se establecieran en la extinta Focidia a modo de fuerza disuasoria en caso de una nueva revuelta. Si bien el acuerdo que finalizó con la Tercera Guerra Sagrada fue gravoso para los intereses focidios, lo cierto es que Faleco al menos consiguió salvar la vida de sus compatriotas, algo que visto el curso de la guerra no podía garantizar mediante la fuerza de las armas. Filipo, por su parte, con esta contundente y hábil operación, se erigió como el vengador de Apolo, ganando mucha popularidad en toda la Hélade. A modo compensatorio con la burlada Atenas, les otorgó prioridad para consultar el oráculo, además de la supervisión de los Juegos Píticos, festival cancelado desde el comienzo de la Tercera Guerra Sagrada. Atenas, que había sido engañada con el cebo de la paz de Filócrates, se negó a participar en el Tratado de Paz, aduciendo que el castigo contra la Fócida había sido excesivo, además de recordar que habían sido traicionados por Filipo y Faleco. Filipo, por su parte, en un intento de estrechar lazos con Tebas, les otorgó el dominio sobre 3 fortificaciones focidias. Llegamos de esta manera al 345. Filipo II de Macedonia, aun y haber dado un paso de gigante en su candidatura a hegemón de toda la Hélade, tuvo que hacer frente a una revuelta de sus vecinos norteños. Fueron nuevamente los ilirios. Apenas gozamos de fuentes que nos expliquen lo sucedido en este año hasta el 342. Lo que sí sabemos es que en Iliria encontró una feroz resistencia. Incluso Filipo, en medio de una batalla, se rompió la clavícula y cayó del caballo, siendo salvado in extremis por un hetairoi llamado Pausanias, quizá su amante. Veremos un personaje fundamental en los últimos días de nuestro protagonista. La revuelta iliria terminó con un nuevo triunfo, con 10.000 ilirios capturados, anexionándose el rey macedonio nuevas zonas mineras y consolidando su dominio hasta el mar Adriático. También en algún momento derrocó al rey regente Arribas del Épiro, colocando en el trono al heredero Alejandro, ya mayor de edad y que desde hacía unos años convivía en la corte macedonia. Precisamente hablando de Alejandros, realizamos un pequeño paréntesis para introducir al Alejandro más grande de todos los tiempos, el heredero que no primogénito de Filipo II, pues Arrideo, aun y ser el hijo mayor de Filipo, parece ser que estaba incapacitado por algún tipo de enfermedad mental. Reinó por un breve periodo tras la repentina muerte de Alejandro Magno, pero eso es otra historia. Fue en algún momento de la campaña de Iliria, en un breve retorno de Filipo a la corte macedonia.
Cuando Alejandro contaba con 12 años, un mercader tesalio llegó a la corte de Filipo con un gran caballo llamado Bucéfalo, que podemos traducir como cabeza de buey. El equino era alto y oscuro, un portento de la naturaleza por el que el tratante demandó la exorbitante cantidad de 13 talentos. Filipo mostró interés por el animal, pero desistió cuando observó cómo coceaba a todos los mozos de cuadra que intentaron domeñarlo. Alejandro, ni corto ni perezoso, rogó a su padre que aun y la fiereza del animal lo comprara, asegurando que solo él podría domesticarlo. Filipo de buena gana aceptó la propuesta de su hijo, apostando cada uno el precio del caballo. Alejandro cogió las riendas, le susurró al oído y puso a Bucéfalo mirando al sol, ganándose de esta manera la confianza del animal, ya que parece ser que Bucéfalo simplemente se mostraba agresivo porque se asustaba de su sombra. Plutarco nos narra que Filipo lloró de emoción, asegurando que Macedonia era un reino demasiado pequeño para su heredero, necesitaría de uno más grande. Un año después, Filipo llamó a palacio a un filósofo natural de la Calcídica para que se hiciera cargo de la educación del príncipe de Macedonia. Este sabio no era desconocido en Macedonia, ya que su padre en el pasado ejerció como médico del rey Amintas III. Hablamos, como no, del ínclito Aristóteles. Aristóteles estableció su exclusiva academia en Mieza, a poca distancia de la capital Egas. Alejandro, junto a jóvenes príncipes y nobles provenientes de toda Grecia, recibió por 3 años lecciones del gran Aristóteles, no solamente de filosofía y retórica, sino de política, ética, medicina, geografía, matemáticas y un sinfín de conocimientos necesarios para entender el mundo. Alejandro siempre conservó un buen recuerdo de su mentor. No en vano, sus cronistas aseguran que en todas sus campañas Alejandro guardaba con celo bajo su cama una Ilíada con anotaciones alegóricas del maestro. Imaginemos por un momento lo que supondría que esa edición hubiera llegado hasta nuestros días. Hecho este paréntesis, importante para presentar al futuro rey de Macedonia, que jugó un papel decisivo en los últimos años de su padre, volvemos a centrarnos en la biografía de Filipo II. Nos situamos en el año 342. Tenemos a un Filipo en la flor de la vida, con 40 años de edad y 17 de reinado a sus espaldas. Filipo II, sin duda, había alcanzado cotas con las que ningún otro soberano macedonio ni siquiera hubiera soñado. No tan solo por situar a Macedonia como casi la principal potencia política y militar en la Hélade, sino por haber extendido las fronteras del reino de Macedonia hasta más allá de lo imaginable. Desde el mar Adriático hasta Asia, llegando a dominar el sur con la región de Tesalia. Precisamente este año 342 nuestro protagonista lo invirtió en reestructurar esta región. Como arcón de Tesalia tuvo potestad para dividir el territorio en 4 partes, nombrando a un tetrarca de confianza para que supervisara la Liga Tesalia. Filipo además en algún momento de este año 342 utilizó su flota para subyugar al menos 4 ciudades griegas de la Élide, cerca del Golfo de Ambracia, una de las zonas comerciales más importantes en todo el Mediterráneo. En 341, el rey de Macedonia regresó a Tracia, disputando de nuevo una guerra contra el contumaz Cersobleptes. Tras el fin de esta campaña, contrajo nupcias con su 6ª esposa, una princesa llamada Meda, hija del rey Cotelas de los Getas, consolidando de esta manera su dominio sobre Tracia. Precisamente, esta nueva incursión de Filipo en Tracia volvió a soliviantar a los atenienses, con intereses en la región, puesto que buena parte del grano que consumía provenía de distintas partes del Mar Negro. El político y orador Demóstenes nuevamente puso en el centro de la diana al rey de Macedonia.
Logró convencer a sus conciudadanos para que Atenas enviase una flota a defender las comunidades atenienses de Acarnania, en el mar Jónico. Pero una vez llegaron las trirremes atenienses, Filipo ya se había retirado del escenario del conflicto. Atenas siempre llegaba mal y tarde. Filipo centró sus esfuerzos en Eubea, enviando un cuerpo de fuerzas mercenarias con el fin de someter la histórica región aliada de Atenas, que no obstante recién consiguió independizarse. Vemos pues que la guerra entre atenienses y macedonios poco a poco iba subiendo de intensidad, dejando en papel mojado la ya caduca paz de Filócrates. Filipo, quizá en este tiempo, comenzó a vislumbrar la posibilidad de erigirse como hegemón de toda Grecia, soñando con una paz duradera entre todos los pueblos de la Hélade que permitiera lanzarse a la conquista del verdadero enemigo, el imperio persa aqueménida. Pero antes de ello, debería sojuzgar por las armas a la soberbia Atenas.